así nos va a alcanzar el tiempo que tenemos hasta las 6:15. Bueno, buenas tardes a todas y a todos en esta nueva reunión ampliada, en este caso, del Instituto de Derecho Federal, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, en conjunto con el Instituto de Derecho de la Niñez y la Adolescencia, también del Colegio de Abogados de Rosario. En este módulo vamos a tener 3 disertantes de lujo. En primer lugar, María Josefina Mesclet, quien es abogada, doctoranda en Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora, profesora de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados Funcionarios de la Justicia de la Nación, miembro del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Va a tratar el tema de la procedencia y rol del abogado o abogada del niño, niña y adolescente. La doctora Karina Chávez va a disertar en segundo lugar. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista y diplomada en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en investigación científica del delito, diplomada también en Derecho Penal y en investigación criminal, en Reforma Penal y Política Criminal de la UFRO. También es profesora de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. El tema que también va a tratar es relacionado con el anterior: niñas, niños y adolescentes en el proceso penal. Y para cerrar este módulo, una abogada de la casa, una antigua abogada de la casa, la doctora Antonella Travesaro, abogada penalista de la Universidad de Rosario, egresada de la propia Universidad Nacional de Rosario, defensora particular, y también diplomada en criminalística, y bueno, como dije anteriormente, miembro del instituto y actualmente ocupa el cargo de secretaria del Instituto de Derecho Federal del Colegio. Va a hablar del tema de la prisión domiciliaria como un derecho del niño y no como una prerrogativa exclusiva de la madre. Quería agradecer, bueno, a las disertantes por esta participación que generosamente nos brindan. El espacio va a ser aproximadamente de 20 minutos para cada una y después vamos a dar un generoso espacio para el debate y las preguntas. Pero antes de comenzar, ya había anticipado que junto con otro instituto del colegio quería darle la palabra a la colega Mariana Martínez de Minzona para que también dirija unas palabras en este Zoom. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo no los quiero demorar y hoy en representación del Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados quería felicitarlos por la temática del encuentro de hoy, porque entiendo desde suma importancia la perspectiva de infancia en las cuestiones de derecho penal. Es un tema poco discutido y de gran relevancia, así que no los quiero demorar y los quiero escuchar a ver, y luego debatiremos. Perfecto. El coordinador de esta charla va a ser el doctor Tristán Gómez Zavaglia, que es conocida por todas quienes están presentes aquí. Bueno, muchas gracias y cuando quieras comenzar, doctora Josefina, es tuyo el Zoom. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Compartimos el Power. Tristán, ¿lo compartís vos? Bien. Bueno, yo voy a hablar de la procedencia y rol del abogado. Sí, ahí se ve bien. Ahí, si querés pasar a la siguiente. Fantástico. Yo voy a hablar de la procedencia y rol del abogado o abogada del niño, niña y adolescente. Voy a comenzar diciendo que la defensa técnica individual con la que debe contar todo niño, niña o adolescente es una cuestión primeramente de derechos humanos. ¿Por qué? Vemos acá que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 8, dice claramente que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Bueno, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Esto lo que garantiza es el acceso a la justicia, ya que una persona que cuenta con las debidas garantías, por ejemplo, en caso del niño, niña o adolescente,
de contar con una asistencia letrada individual, lo que hace es poder acceder a la justicia en pie de igualdad y como parte con el resto de las partes. Acá, por ejemplo, vemos que ya tiene ese derecho por el solo hecho de ser persona. Además, lo que tiene es un plus de protección especial por su condición de vulnerabilidad, en tanto menor de edad. Acá vemos que en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya reconoce que todo niño, niña o adolescente tiene una protección por el solo hecho de ser persona, sin distinción alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, pero además la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. O sea que tiene, primeramente, el derecho a ser oído con las debidas garantías por su condición de persona, pero además debe contar con una protección especial por su condición de menor. Sí, pasamos a la siguiente filmina. Bueno, el derecho de un menor a acceder a la justicia tiene que ver con el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño implica, primero, que en caso de encontrarse dos intereses, va a primar el del niño, niña o adolescente. Pero después, además, tiene que ver con que todas las medidas que se tomen en cuanto, tanto en un proceso o en un procedimiento, en cuanto a niños, niñas o adolescentes, se va a tener especial consideración el interés superior de este niño, niña o adolescente. Pero además, el interés superior del niño en tanto principio funciona a su vez como una especie de garantía, porque en todo proceso donde no se respete, donde no prime este interés superior del niño, va a ser un proceso absolutamente nulo. Yo no sé si me escuchan bien porque me escucho con un poco de eco. Por ahí como Perfecto, se... sí. ¿Sí? Bueno, perdón. Bueno, acá vemos que el interés superior del niño está tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado de jerarquía constitucional equiparada a la Constitución en la reforma de 1994, en el artículo 75, inciso 22. A su vez está en la Ley 26061, de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescentes, y en el Código Civil. O sea que acá vemos que en todos los niveles de la normativa se tiene especial consideración al interés superior del niño. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interés superior del niño? El interés superior del niño tiene íntima relación con el derecho a ser oído. Pero, entendido de esta manera, un juez va a escuchar a este niño en un procedimiento, va a haber una audiencia, se va a encontrar con este niño, y después va a decidir de acuerdo a su interés superior, o sea, de acuerdo a lo que él considere que es mejor para ese niño. Pero hay una cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, que ese niño no está accediendo a la justicia respetándose todas sus debidas garantías. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las garantías, si pasamos a la siguiente filmina, una de las garantías, primero, por el solo hecho de ser persona, y luego, de acuerdo a la 26061, que es la ley específica de la materia, acá vemos en el artículo 27, que es hacer oído, pero también hacer asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo podemos hacer para que ese derecho a ser oído no sea inútil e ineficaz? De la única manera que puede ser oído de una manera útil y eficaz este niño es contando con una asistencia letrada que plantee toda una defensa técnica individual de este niño, niña o adolescente. Pensemos en una persona adulta. Se encuentra con una citación o con una audiencia. Si no va con un abogado defensor particular, no va y no habla. Entonces, ¿por qué a los niños, niñas o adolescentes se le priva de este derecho humano fundamental?
El derecho a una defensa técnica individual tiene que ver con el derecho a ser oído y con el poder acceder a la justicia como parte y en pie de igualdad con el resto de las partes. Con esto se garantiza el derecho humano fundamental de acceder a la justicia y del debido proceso. Si pasamos a la siguiente filmina, vemos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de obtener la tutela jurídica de los intereses de toda persona. Tiene que ver con el sistema democrático y el Estado de Derecho. Es la herramienta primera que tiene todo ser humano para protegerse de este poder punitivo que tiene el Estado. Ya conocemos qué es lo que pasó, tenemos el ejemplo de nuestro país, cuando las personas no pueden acceder a la justicia. No estamos hablando claramente de un sistema democrático y de un Estado de Derecho. En ese sentido, la ley 26061, en su artículo 27, garantiza con el derecho a ser oído y con el derecho de contar con una defensa técnica individual, el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de acceder a la justicia como parte y en pie de igualdad con el resto de las mismas. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, con respecto al acceso a la justicia y al Estado de Derecho, vemos que hay una gran responsabilidad estatal con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Primeramente, lo vemos plasmado en los artículos de la normativa, tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, como así se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Ley Nacional 26061. En los tres hace responsable a los estados de garantizar y tomar todas las medidas que hagan efectiva el acceso a los niños, niñas y adolescentes a la justicia, con todas las medidas y todos los derechos y garantías reconocidos en todo el ordenamiento jurídico, convencional, constitucional y ley específica de la materia. Pero bueno, el problema es que hay una realidad que esto al Estado parece no interesarle, y yo encontré tres motivos. El primero es porque tiene que pagar los honorarios, porque por el principio de oficiosidad, que lo voy a explicar más adelante, lo tiene que designar el juez de oficio. Y sería un gasto enorme que tendría que afrontar el Estado. Después, de esta manera, el Estado desactiva un montón de juicios contra el Estado por necesidades básicas insatisfechas. Y otra cuestión de la cual quería hablar es del paradigma del adultocentrismo. El adultocentrismo es un paradigma, es una estructura de dominación que se basa en un discurso que justifica prácticas de exclusión basadas en diferencia generacional. Yo traje un par de características. Primero, es un modo en el que se establece el vínculo intergeneracional en nuestra sociedad. Después, considera la perspectiva adulta como superior a la de una persona menor de edad, omite que ellos también son sujetos activos, en este caso de derecho, subestiman sus capacidades para asumir responsabilidades y tomar decisiones sobre su propia vida y sobre su persona, creen que es posible disponer del cuerpo y voluntad de los niños, niñas y adolescentes. Esto lo vemos mucho en frases como, cuando seas grande lo vas a entender, o yo decido por vos porque yo soy adulto y vos como sos nene no sabés lo que es mejor para vos. Bueno, tiene que ver con toda una ideología de tinte adultocentrista. A su vez, se invalidan sus problemáticas y necesidades, se los excluye de la participación ciudadana y de la opinión pública. Esto lo vimos con el escándalo que fue cuando se permitió a los adolescentes votar. Y a su vez, tiene que ver con una cuestión que es otro eje del sistema patriarcal. Traje acá una observación general número 20 del Comité de Derechos del Niño, que dice que durante la adolescencia las desigualdades de género cobran mayor dimensión. Por ejemplo, la fijación de estereotipos contra las niñas, matrimonio infantil forzado, el embarazo precoz, la violencia física, mental y sexual, y bueno, como ya de más gravedad, el maltrato, la explotación y la trata. Así que vemos que es una cuestión adultocentrista, pero también es una cuestión de género. Y toda esta ideología vulnera el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué?
Primero, hay un derecho que es el primer paso para garantizar la participación de toda persona judicial efectiva, que es el derecho a comprender. Y esto tiene que ver ya con el lenguaje. En las 100 reglas de Brasilia, a la cual la Corte Suprema de la Nación adhirió, plantea que toda persona en condición de vulnerabilidad debe ser informada en forma adaptada a las circunstancias. Vemos que tanto el lenguaje como el ámbito del derecho y el ámbito institucional pertenecen al mundo adulto. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea posible el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes sin que ese derecho se vea obstaculizado por concepciones adultocéntricas? Bueno, acá juega un rol fundamental el abogado del niño, ya que tiene que ser un letrado especializado en niñez que ayude a ese niño a comprender. Vemos muchas veces en las sentencias o en cualquier resolución los lenguajes que se utilizan. Ayuda a ese niño a comprender qué está sucediendo, qué es lo que plantean las resoluciones, y a su vez a comprender todas las herramientas de las cuales dispone para plantear toda una defensa técnica individual para poder llevar ese interés autónomo y particular del niño, niño o adolescente, al proceso. Pero un paso fundamental que también tiene que darse, y esto lo digo a modo de reflexión, es la necesidad de que las personas adultas reconozcamos la influencia del adultocentrismo en nuestra forma tanto de pensar como de actuar. Y un segundo paso fundamental también a mi criterio es animarnos a transformar las prácticas judiciales para que sean más accesibles, y más cuando hablamos de personas en condición de vulnerabilidad. Pasamos a la siguiente filmina. Tristán, si puede ser, por favor. Bueno, acá les comentaba. La Corte Suprema de Justicia de la Nación adhirió a las reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia son los estándares básicos, son 100 reglas para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, el Poder Judicial, en tanto órgano del Estado, que ya he mencionado la responsabilidad estatal en sus 3 poderes, debe ser coherente tanto con la normativa internacional, con las 100 reglas de Brasilia y con la Constitución. Ya que luego con la ley 26061 se ha dado también en la materia específica todo un cambio de paradigma, que ahora lo voy a explicar. Si pasamos a la siguiente filmina, pues si puede ser, por favor. Bueno, el antiguo sistema, que es el que ya se está dejando atrás, pese a que la normativa coherente con este antiguo sistema sigue vigente, no ha sido derogada, pero de acuerdo al juego armónico de los tratados internacionales, la Constitución y la ley específica, se está dejando atrás. En este antiguo sistema, el menor era un objeto de tutela del cual el juez podía disponer. Esto lo vamos a ver, después lo va a explicar la doctora Chávez, que el juez hace una disposición y es una especie de pater familia, una disposición que al principio parece ser provisoria, pero que después es por tiempo indefinido, siendo totalmente contradictorio y vulnerando todos los principios convencionales y constitucionales de temporalidad, de ultima ratio, pero bueno, eso lo vamos a ver, lo va a explicar seguramente la doctora Chávez. Y el sistema actual que se plantea, tanto con la equiparación de la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución, como con la sanción de la Ley de Protección Integral, que es una ley referida a la materia específica, es de protección integral, en la que se toma a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Se plantea una igualdad de condiciones de los niños con los adultos, y además un plus de protección y algunas consideraciones especiales por su condición de menor y por supuesto de vulnerable. Y también implica el reconocimiento de su participación activa dentro de los espacios donde se desarrolle, en tanto en la toma de decisiones, por ejemplo, sobre su propia persona. En este sentido, yo ahí les pongo los artículos de donde saco obviamente lo que estoy diciendo. El artículo 3 de la Ley de Protección Integral
Dice que a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar, y en su enumeración, en el primer punto, plantea su condición de sujeto de derecho. Así que lo dice específicamente la ley 26061, como también lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Pasamos a la siguiente, Filmina. Bueno, acá vemos, ya hablamos de los tratados sobre derechos humanos, que reconocen el derecho a toda persona de acceder a la justicia en pie de igualdad, respetándose las debidas garantías. El plus, a su vez, que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño de protección por la condición de menor, pero ahora vamos a ver qué es lo que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil plantea una incapacidad absoluta de hecho. ¿Qué quiere decir? Que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Pero acá vemos que el Código, si bien no establece un límite de edad para participar activamente en el proceso, le impone dos requisitos, por lo que solo van a poder intervenir como parte y con asistencia letrada únicamente cuando se encuentre en conflicto con sus representantes legales o si tiene grado de madurez suficiente, o sea, el principio de capacidad progresiva. Acá vemos que o se encuentra en conflicto con sus representantes legales o queda supeditado a la voluntad del juzgador. El doctor Solari se expresó en este sentido, y con el cual estoy de acuerdo, cito una frase de él, que deja de ser un derecho humano para transformarse en una facultad. Una persona que no puede contar con una asistencia letrada, plantear toda una defensa técnica para poder llevar el interés autónomo, la voluntad de esa persona a un proceso, no está siendo debidamente escuchada, no está accediendo a la justicia como parte en igualdad de condiciones con el resto de las partes, por lo que se le está vulnerando un derecho humano, y pasa a ser, con la imposición de estos dos requisitos, pasa a ser una facultad. Seguimos adelante con la Filmina. Bien. Bueno, del juego armónico de las normas, lo que podemos concluir es que el Código Civil y Comercial implica una regresión. Primero porque la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento con jerarquía constitucional, por lo tanto es operativa. La Convención sobre los Derechos del Niño implica un avance en comparación del Código Civil y Comercial en cuanto al principio de la capacidad progresiva, pero a su vez que supone el ejercicio personal en forma progresiva de los derechos reconocidos, pero es un concepto un poco ambiguo y deja abierto a la discrecionalidad judicial, o sea, el juez va a decidir si el niño, niña o adolescente tiene capacidad o no. El doctor Solari también se ha expresado al respecto en un seminario del cual participé, y planteó que la capacidad progresiva del sujeto se refiere a la mayor o menor influencia de su voluntad en las cuestiones a resolver, pero no al derecho de contar con un abogado. Ese es un derecho que tiene por el solo hecho de ser humano. Vemos entonces que el Código Civil, al plantear estos dos requisitos, implica una regresión en cuanto a la Convención. Y a su vez vemos que la Ley de Protección Integral, que es una ley específica de la materia, no impone ningún requisito ni lo deja supeditado al principio de capacidad progresiva, sino que reconoce el derecho a la defensa técnica a todo niño, niña o adolescente, cualquiera fuera su edad, y no lo condiciona a ningún requisito. Pasamos a la siguiente Filmina. Ahora más adelante les voy a comentar un poco más sobre qué quiere decir esto de la capacidad progresiva. Vemos entonces que la ley 26061 reconoce más derechos que la Convención. La Convención, en su artículo 41, dice claramente que los estados pueden ampliar. La Convención es un piso de derechos, pero los estados, con sus leyes específicas, pueden ampliar los derechos. Lo que no pueden hacer nunca los estados es quitar derechos. Por lo tanto, vemos
que en cuanto a la procedencia o no de abogado o abogada del niño, niña o adolescente, debe prevalecer la Ley de Protección Integral sobre, tanto sobre la Convención como el Código Civil y Comercial, en tanto amplía el piso de derechos. Pasamos de Filmina. Bueno, acá vamos a ver cuál fue la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y vemos que su trayectoria no es lineal y que los argumentos son, como mínimo, extraños. En el primer caso, los dos son del mismo año. Eran unos niños que habían ya dado vuelta por varios hogares de abrigo y se presentaron porque querían volver con su madre, querían restablecer el vínculo con su madre. En este caso, la Corte Suprema dijo que el juez deberá designar un letrado especializado, pero acá lo que llama la atención son los argumentos que utiliza, que es por las particularidades de la causa. En este caso, la Corte Suprema dijo que se debe designar un letrado especializado en virtud de que los niños no fueron oídos y que debe atenderse especialmente el interés superior de los mismos. Pero también la Corte, en los considerandos, dijo que las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores, tanto impúberes como adultos, no han sido derogadas por la 26061 y no conculcan los estándares internacionales en la materia, por lo que corresponde confirmar la asistencia apelada, toda vez que la designación de una dirección letrada por parte de los menores constituiría un acto nulo de nulidad absoluta. Vemos después en el segundo caso, que era una menor de 14 años, que quería participar como parte en un proceso en el cual se debatía su propia tenencia, que la Corte Suprema mantiene unos argumentos parecidos. Dice que las disposiciones del Código Civil no han sido derogadas por la Ley de Protección Integral y que es por eso que los menores impúberes son incapaces absolutos y no pueden realizar por sí mismos actos jurídicos. Por lo que vemos acá entonces que la Corte Suprema de Justicia sigue la línea ideológica de que todo menor de 13 años puede acceder como parte con asistencia letrada solo si tiene grado de madurez suficiente o se encuentra en conflicto con sus representantes legales. Pareciera seguir más la postura del Código Civil y Comercial. Pasamos a la siguiente, Filmina. Bueno, acá vemos que la Defensoría General de la Nación, en la resolución 1234, se expresó al respecto sobre la capacidad progresiva para decidir la designación de un abogado o abogada del niño, niña o adolescente. Y dijo en este sentido que supeditar el ejercicio del derecho de defensa a edades cronológicas determinadas y al grado de desarrollo no respeta el principio de capacidad progresiva. ¿Qué hace? Hace una distinción entre la capacidad progresiva. La capacidad de discernimiento cronológico se encuentra en los artículos del Código Civil, el 54 y el 921, y plantea reemplazarlos por los principios de criterio y por los criterios de capacidad y discernimientos reales, o sea, que no quede supeditado a edades cronológicas, sino a la realidad a la real capacidad que tenga este niño, niña o adolescente para poder decidir por sí la designación o no de una abogada o abogada del niño, niña o adolescente. Pero, y acá está la cuestión, que para evitar esa discrecionalidad que puede darse por parte del juzgador, la capacidad procesal se presume. Por el hecho de que el niño se presente con un profesional de derecho, esa capacidad procesal se va a presumir. Por lo tanto, se invierte la carga probatoria. En este caso va a ser el juez el que tenga que probar de manera acabada la falta de madurez de este niño, niña o adolescente. Pasamos a la siguiente, Filmina. Pero acá, en realidad, lo que vamos a ver es que el Comité de los Derechos del Niño, también en la observación general número 12 del año 2009, señaló que hay estudios que demuestran que el niño es capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad,
y destacó que no corresponde al niño probar él mismo que tiene esa capacidad, sino que los estados partes deben darlo por supuesto. Es lo que les estaba comentando, que en ese sentido también se expresó la dirección general. Pasamos de Filmina. Bueno, pero toda la cuestión relativa a la capacidad quedaría resuelta si entendemos que la aplicación del criterio de la capacidad debería ser la plasmada en la 26061, ya que, si bien la capacidad progresiva implica un avance en cuanto al Código Civil y Comercial, la Ley 26061 a su vez implica un avance con respecto a la Convención, que es más o menos lo que veníamos hablando hoy, de que al no condicionarlo a ningún requisito ni a la capacidad progresiva, amplía todo el piso de derechos. Por lo tanto, el tema de la capacidad también quedaría resuelta por la 26061, al ser una ley a su vez referida a la materia específica. Pasamos de Filmina. Bueno, hay una cuestión que si bien la doctrina, la jurisprudencia y la normativa es clara al respecto a la aplicación de la procedencia de la figura del abogado o abogada del niño, niña o adolescente, en la práctica no se aplica. Y hay varias cuestiones. Una de las cuestiones, bueno, como yo lo decía hoy, es ideológica. Otra de las cuestiones también es que se da mucha confusión con otras figuras que se encuentran dentro del ordenamiento, pero lo que hay que entender es que la Ley de Protección Integral no viene a ponerle otro nombre a una figura que ya existe, sino que en realidad crea una figura nueva, que es la del abogado del niño, que en realidad, si volvemos atrás en la exposición, es un derecho humano fundamental de toda persona, sin distinción de si es menor, mayor, sin discriminación. Por ejemplo, con respecto al asesor de menores. El asesor de menores lo que emite es un dictamen que a su vez no es vinculante para el juzgador, no lo obliga a la voluntad del niño en ese dictamen, o sea que puede ser contrario a la voluntad del niño, y plasma lo que él considera mejor para el niño. Volvemos a lo que hablaba yo hoy del tema del adultocentrismo. Esto es lo que yo considero que es mejor para vos. Respeto a los derechos y garantías, esto es lo mejor para el niño, se respeta el interés superior del niño, listo, caso cerrado. Y vemos en realidad que puede no coincidir el interés general o lo que los adultos creemos que es mejor para un niño con ese interés individual y autónomo e independiente que puede tener ese niño, niña o adolescente. Por ejemplo, nosotros sabemos como adultos que en una audiencia uno mismo o una persona por ahí que no entienda mucho de leyes, puede decir algo en una audiencia que sin querer contraríe su propio interés. Para eso, se reúne con su abogado y plantea toda una defensa estratégica con las herramientas que le da el ordenamiento jurídico para poder llevar y defender el interés individual de cada persona. Lo mismo sucede con el niño, niña o adolescente, y esto no se garantiza solamente con el derecho a ser oído, sino que tiene que contar con un abogado de parte que plantee toda una defensa técnica individual y que utilice todas las herramientas que el ordenamiento jurídico le da para poder defender y llevar ese interés individual y autónomo del niño, que por ahí no tiene que ver con lo que es mejor para todos los niños. El asesor de menores es una actuación promiscua que no suple la directa intervención del niño, y sabemos que hay un solo asesor por cada jurisdicción, por lo cual este asesor no puede tomar contacto directo con cada expediente y plantear una defensa técnica individual para cada niño, sino que está planteado en un formato más general. Pasamos de Filmina. Bueno, como les contaba cuando comparaba con el asesor de menores, el abogado del niño plantea una defensa técnica individual, es un abogado individual de parte, y va al proceso en defensa de este interés individual. Y a su vez, por el principio de proximidad, tiene que ir, ver el expediente,
tener proximidad también con ese niño, y plantear una defensa individual y llevar la voluntad de este niño al proceso. Pasamos de Filmina. Bueno, el defensor provincial y nacional. Esta figura también fue creada por la 26061. Las provincias que tienen defensor o defensora son Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Misiones, pero volvemos a lo mismo, está planteado en una idea más general. No puede ir expediente por expediente. Es una figura que por ahí es asimilada al defensor del pueblo. Pasamos a la siguiente Filmina. Otra figura con la cual hay confusión es el tutor ad litem, que está en el artículo 109 del Código Civil y Comercial. El tutor ad litem procede respecto de casos puntuales enumerados en el Código Civil. Por ejemplo, uno de ellos es cuando el representante legal tiene conflicto de intereses con su representado. Pero este representante está sometido a estar a cargo de la persona y bienes del niño, que no es la misma función que va a cumplir el abogado del niño, que no está a cargo de la persona y bienes del niño, sino que solamente va a plantear una defensa técnica individual para llevar la voluntad del niño al proceso. El mayor problema es que también el mismo código confunde las dos figuras al decir que si el representado es adolescente, puede actuar por sí con asistencia letrada, en cuyo caso el juez podrá decidir que no es necesaria la designación de un tutor. Ahí vemos que el mismo código confunde las dos figuras cuando en realidad las funciones que tienen son totalmente distintas. Pasamos de Filmina. Bueno, esto es lo que le decía, si querés, Tristan, pasala, porque es más o menos lo que venía explicando. Bueno, otra cuestión a debatir mínimamente es la cuestión de los representantes legales. Porque muchos pueden preguntarse, ¿para qué quiere este niño un abogado si tiene a los padres? Y los padres van a decidir lo mejor para este niño. Pero podemos decir que inexorablemente los padres van a debatir en un proceso y van a representar y responder los intereses de ese niño, niña o adolescente. No lo podemos afirmar. Por ejemplo, en una separación, los padres acuerdan un régimen de comunicación. Hay acuerdo, el juez homologa. Y el niño, objeto de ese convenio, por ejemplo, que no fue al proceso, que no se lo escuchó, simplemente se homologó un convenio que fue entre dos personas adultas, los padres en ese caso acordaron un régimen de comunicación, los horarios del menor, de acuerdo a sus intereses. Pero nunca podemos decir que inexorablemente van a responder a los intereses del niño, niña o adolescente. Pasamos a la siguiente Filmina. Bueno, el principio de especialización y oficiosidad. La especialización, en realidad, en el artículo 27 de la Ley de Protección Integral, plantea por ahora una idea flexible, aunque marca el camino hacia el lado, en el sentido de la especialización. En este momento, el registro de abogados del niño está a cargo de los colegios, y el principio de oficiosidad, lo que plantea en el Código Civil y Comercial, es que cuando interviene un niño, niña o adolescente en un expediente, debe aplicarse el principio de oficiosidad. ¿Qué quiere decir? El juez puede garantizarle lo que eventualmente las partes pudieron no haber pedido a ese niño. O sea que llegamos con esto a que el juez de oficio en todo proceso donde interviene un niño, niña o adolescente, como primer proveído debe exigir la designación de un abogado del niño, niña o adolescente, por aplicación de la Ley 26061, por ser una garantía mínima de procedimiento. Pasamos a la siguiente Filmina. Y ya vamos terminando. Bueno, es lo que les decía más o menos yo hoy en el medio de la exposición, es que si bien en el discurso los jueces y doctrinarios dicen estar de acuerdo con la figura del abogado del niño, en la práctica esto no se observa. Pero el problema es que no lo dicen. ¿Por qué? Porque es una cuestión tanto del estado de presupuesto como ideológica. El problema con que no lo digan y que después en la práctica no lo apliquen
es que no plantean un debate justo. Acá vemos, por ejemplo, que el problema de la capacidad puede afectar, en todo caso, al discernimiento de elegir por un abogado del niño, por lo que se lo va a designar de oficio el Estado o el juez en el primer proveído, pero nunca puede perder un derecho humano. El doctor Solari en ese sentido se expresó y dijo que la defensa técnica individual es una garantía mínima de todo procedimiento judicial administrativo que nada tiene que ver con la capacidad del sujeto. En este caso, el sujeto es titular de un derecho por el solo hecho de ser persona, independientemente de su capacidad. Acá vemos que en este caso el Estado no solo no está, y los jueces no solo no están siendo coherentes con la normativa constitucional internacional y la ley de protección integral y el nuevo paradigma, sino que a su vez plantean obstáculos que dificultan a este sector vulnerable el acceso a la justicia. Y esto es, como mínimo, sospechoso de esconder una ideología. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, la ley de protección integral lo contempla como un derecho humano fundamental y como una garantía mínima de procedimiento. A su vez, el artículo 18 de la Constitución consagra el derecho de toda persona al debido proceso y a la defensa en juicio. Por lo tanto, nunca puede negársele a una persona, sea niño, sin distinción de color, raza, género, a contar con una defensa técnica individual que lleve al juicio su interés autónomo individual, su voluntad y lo coloque en pie de igualdad con el resto de las partes. Claramente, para garantizarse el derecho al debido proceso de la defensa en juicio, tiene que contar con un asesoramiento técnico. Por lo cual llegamos a la conclusión de que el artículo 26 del Código Civil y Comercial es inconstitucional e inconvencional. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, si querés pasa a la otra, Tristán, porque es lo mismo que venía diciendo, que si bien la normativa es coherente, lo que tenemos que hacer es tratar de que esto se pueda ver plasmada en la realidad y en la práctica, para así de verdad dejar atrás el viejo sistema tutelar y empezar a aplicar este sistema de protección integral coherente tanto con la ley específica de la materia como con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución. Y cierro con una frase que la tomé de la Convención sobre los Derechos del Niño, que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño o niña, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y, de hecho, de la civilización humana. Y así doy por concluida mi exposición. Tristán, no sé si querés. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, Josefina, clarísimo, realmente un aporte muy, muy importante. Queda, después hacemos como todas las semanas, se lo pasamos a César, que luego distribuye el material entre los integrantes, bueno, ahora en esta oportunidad de 2 institutos, así que bueno, para los interesados, después vamos a ir repartiendo el material. Ahora, si les parece bien, continuamos con la doctora Karina Chávez, que ya ha sido presentada al inicio por César, y nos va a hablar de niñas, niños y adolescentes en el proceso penal. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos. A ver, Tristán, que fuiste el encargado de poner el power. No te escucho. Está silenciado, Perdón. Tristán. Sí, ahí estoy. Me lo mandaste acá por... Me dijo Antonella que lo tenías vos.
Sí, yo te lo mandé, Ah. pero si no, se lo paso yo. Yo lo tengo acá. ¿Podés, bueno. Antonella? Perdón la desprolijidad, pero Sí. tengo dos, no sé cuál es el de, si lo tenés vos a mano, mejor. Bueno, para ir adelantando, mientras van poniendo el Power, lo que vamos a hacer, o lo que voy a disertar, es como dijo el doctor Tristán, acerca de qué ocurre con un adolescente que infringe la ley penal. Como adelantara Josefina, nosotros seguimos con un régimen penal de minoridades, es un decreto ley 22.278 de la época de la dictadura, y que, como señalara también ella, debemos oxigenarlo con la Convención de los Derechos del Niño, que trae un nuevo paradigma, esto de que antes el niño era un objeto de derecho y hoy en día es un sujeto de derecho. Y no solo con la Convención de los Derechos del Niño, sino que también lo hemos ido oxigenando también con el resto del corpus iuris internacional. Cuando me refiero a qué sucede con un adolescente que infringe la ley penal, es decir, que se le imputa la posible comisión de un delito. Llega la noticia, obviamente, de una denuncia a manos del juez, y el juez lo primero que va a determinar es si ese joven es imputable o es inimputable, porque de acuerdo a eso se va a, digamos, a realizar el comienzo del proceso penal o no, o se va a descartar. Bueno, justamente este régimen penal de la minoridad que tenemos en el artículo 1 y en el artículo 2 es que de alguna manera nos ayuda a determinar quién es imputable y quién es inimputable. Actualmente los imputables son aquellos jóvenes que tienen 16 y 17 años. A los 18 sabemos que arriban a la mayoría legal de edad, mientras que los que están por debajo de los 16 son los que se consideran inimputables. Pero en ambos casos, tanto a los imputables como a los inimputables, se le puede justamente achacar la comisión de un posible delito, solo que el reproche penal va a ser respecto de los menores imputables y no los inimputables. En ese caso, el juez, en lo que se refiere al inimputable, dará intervención a un organismo de niñez, en este caso el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Ahí tenemos el Power, perfecto. Vamos pasando Ahí está. al siguiente, hacemos más, ahí, nos detenemos. Como antes en la tercera, nos detenemos en la tercera. Decía que supongamos que la posible comisión de un delito fue de un menor de 16 y uno de 14. Inmediatamente, como dije, llega la denuncia al juzgado de instrucción, que en Capital tenemos 7, y el juez dice, bueno, lo primero que debemos determinar es la edad. Bueno, ya sabemos que uno es de 16 y otro es de 14. Por supuesto que el de 14 es inimputable, pero el juez no es que, para decirlo en forma vulgar, le va a soltar la mano. El juez debe darle intervención justamente a un organismo de niñez. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si ese joven se puso en una situación de riesgo, es que seguramente tiene algunos de sus derechos vulnerados. Entonces le da intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para ver si tiene que tomar algún tipo de medida excepcional para restablecer esa vulneración de derechos, que puede ser una cuestión de salud, una cuestión de que está en situación de calle, no tiene vivienda, una cuestión conductual, quizás una cuestión cognitiva, o lo que es peor, también a veces tenemos muchos chicos que están comprometidos con el tema de la droga. A partir de que le da intervención al consejo, también el consejo puede llegar a tener una comunicación con el ámbito civil, porque quizás hay que tomar una medida precautoria. ¿Qué pasa respecto del joven de 16? Bueno, en ese caso, la detención que se opera, ese joven no va a ir a una comisaría. Sabemos perfectamente que Argentina ha sido responsabilizada internacionalmente por el llamado caso Bulacio. Bueno, a partir de allí, los jóvenes deben ser alojados en lugares especializados y obviamente no tienen que estar mezclados con adultos.
el juez seguramente va a disponer que vaya a un centro de admisión y derivación. Ese centro de admisión y derivación lo que va a hacer es un informe respecto de ese adolescente. Y ese informe, ¿sobre qué va a versar? Bueno, de alguna manera, qué ocurrió con la escolaridad de este chico, quiénes son los referentes normativos, si tiene algún tipo de problemática conductual con la droga. Es un resumen de su devenir actual. Siempre y cuando el juez no haya decidido entregar a ese joven por ser primario, cuando me refiero a que ser primario y quizás tuvo su primera causa y entró por primera vez al circuito penal sin tener ningún tipo de causa común imputable. Entonces, quizás en ese caso el juez decide que lo externa, es decir, le da la libertad y se los entrega a los padres bajo ciertas pautas. Pero no termina ahí la causa, justamente le notifica a él. Aquí empieza un proceso penal, donde vas a tener que responder respecto a una situación procesal, comienza la investigación del delito, y a la vez que se te abre la causa, también el expediente tutelar. El expediente tutelar donde irán informes de esa libertad que va a ser controlada por delegados inspectores que pone el juez. ¿Qué pasa si el delito es muy grave? Supongamos que ese chico tuvo una tentativa de homicidio. Por esa gravedad, quizás el juez, como decía Josefina, a través de esa disposición tutelar, decide que el joven continúe institucionalizado. El centro de admisión le va a mandar ese informe de guardia que les dije, e independientemente el juez también va a querer tener la opinión de sus delegados judiciales acerca también del historial o de la sugerencia que ellos entienden más adecuada. A partir de ahí, puede ser que el juez diga, teniendo en cuenta las características del hecho, entiendo que es necesaria la permanencia de este chico, ¿dónde? En un centro de régimen cerrado. El centro de régimen cerrado, continuamos con el próximo cuadro. ¿Qué es el centro de régimen cerrado donde este juez decidió enviar a este adolescente? Ahí está. Es lo que comúnmente se llama instituto de menores. Bueno, él decidió privarlo de su libertad, pero como dice la convención, esa privación tiene que ser como última ratio y por el periodo más breve. Es decir, ¿por qué decide esto el juez? Porque entiende que este joven, quizás por ser su primera causa, se colocó en una situación de riesgo que es muy grave. Entonces quiere de alguna manera que se lo evalúe, que se evalúe ese entorno familiar, que evalúe, digamos, sus cuestiones personales, lo que hace a la escolaridad, si tiene algún problema de salud, y a partir de ahí ese instituto que lo aloja, o ese centro de régimen cerrado, que es el nombre adecuado, establezca cuáles son las líneas de acción sobre los que se va a trabajar. O si no, disponga una derivación, quizás con posterioridad, a una comunidad terapéutica, si es que tiene un problema de consumo muy grande, o quizás a una residencia educativa, porque quizás su problemática pasa por el tema de los vínculos. Quizás este joven tiene padres que son referentes afectivos, pero no normativos. Esto famoso de no poder ponerle los límites, de que está en continua situación de calle, no tiene organizada su cotidianidad y esto lo lleva a la calle y a cometer delitos. Bueno, tenemos un juez que decidió que este joven de 16 esté alojado en un centro de régimen cerrado. En el caso de Capital acá, tenemos dos institutos. Los chicos que tienen 16 van a estar en el Instituto San Martín, mientras que los que tienen 17 van a estar en el centro de régimen cerrado Agote. Pero también hay un centro de régimen cerrado para aquel que ha alcanzado los 18 años de edad, más allá de que es mayor, cometió el hecho siendo menor, pero aún no se ha resuelto su causa. Ese es el centro de régimen cerrado del Belgrano. Pero ¿qué pasa mientras tanto en la causa de ese joven? Bueno, como les dije, tanto al joven que quizás lo dejó en libertad como el que decidió, en nuestro caso, la institucionalización, la causa sigue. Es igual que el caso de un mayor. Es decir, este niño va a ser indagado. Digo niño porque claramente la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 1 claramente dice que es niño toda persona humana que no ha arribado a la mayoría de edad. Va a ser indagado dentro, seguimos, un poquito más, bajamos, va a ser indagado dentro de las 24, 48 horas, un poquito más. El siguiente cuadro,
Más, bajemos más. Ahí. Como dice, no, arriba. No, baja un poquito más. Ahí. Como dice, al igual que un mayor, el menor también va a ser indagado dentro de las 24 o 48 horas. ¿Qué puede hacer? Obviamente, al igual que el mayor, va a tener la posibilidad de dialogar antes con su defensa técnica, que puede ser oficial o particular, pero también va a haber, a diferencia del mayor, la intervención del asesor de menores o defensoría de menores, que van a trabajar en forma mancomunada, tanto el defensor técnico como la defensoría de menores. Este adolescente puede declarar, según el consejo de la defensa, o negarse a declarar. Y a partir de ahí, al igual que sucede con un mayor, el juez va a determinar si le dicta el procesamiento, la falta de mérito o bien el sobreseimiento. ¿Qué pasa si le dicta el sobreseimiento? Porque supongamos que no cometió el delito, las pruebas, digamos, están a la clara que no cometió el delito. Bueno, automáticamente ese expediente tutelar que estaba abierto, que se había formado, se va a cerrar. Se cesa la disposición tutelar y se lo sobresee. Pero ustedes me dirán, ¿qué pasa si ese chico tenía una problemática importante de drogas, no tiene padre, no tiene dónde ir? ¿Qué? ¿Se cierra la situación procesal y ya está? ¿Y entonces cesó la disposición tutelar penal? ¿Y qué pasa? ¿Este chico vuelve otra vez a la calle? No. Justamente, en la misma resolución donde el juez dispone procesalmente el sobreseimiento de este chico, seguramente le dará intervención, como dije antes, a un organismo de niñez, en este caso el consejo, que deberá quizás, si no tiene referentes, alojarlo en un hogar convivencial y dedicarle la intervención de otros dispositivos de menores para que le restablezcan la vulneración de derechos. Obviamente, si se trata de una falta de mérito, continuarán investigando, mientras tanto tenemos a este chico institucionalizado. Pero ¿qué pasa si le dictan el procesamiento? ¿El procesamiento será con prisión preventiva? No, porque en el caso de los menores no rige la prisión preventiva. Artículo 315 del Código Procesal Penal de la Nación. ¿Por qué? Porque el juez, cuando decidió justamente su institucionalización, lo hizo como una medida de protección integral. Y siempre teniendo como norte que debe ser la última ratio y por el periodo más breve que proceda. Es decir, le dijo al instituto, yo derivo a este joven para que ustedes determinen una línea de acción con los referentes, de alguna manera lo incluyan en la escolarización, haga talleres, haga actividad recreativa. Es decir, lo que el juez quiere es que le organicen esa cotidianidad, pero también que tenga un espacio terapéutico, donde el joven pueda dialogar, pueda expresar qué es lo que lo colocó en esa situación de riesgo y quizás lo llevó a cometer un delito tan grave. Seguimos al siguiente cuadro. ¿Seguimos? Bueno, acá, como ya les dije, acá también, no, esto también está, porque no se puede evitar la prisión preventiva. Seguimos una más. Ahí, nos paramos ahí. Bueno, dijimos, tenemos un chico que sigue institucionalizado en el expediente tutelar, pero también está procesado sin prisión preventiva, está en su situación procesal en la causa. ¿Qué podemos hacer en el expediente tutelar? Supongamos que ese joven ya hace 2 meses que está en el instituto y seguramente ese instituto o ese centro de régimen cerrado nos va a enviar una sugerencia, nos va a notificar a nosotros que somos los defensores de menores respecto de una sugerencia, es decir, a través de un informe integral que nos va, digamos, vislumbrar qué evolución tuvo ese joven dentro de ese instituto. De acuerdo a la sugerencia, que puede ser continuar trabajando, porque hay que profundizar esa línea de acción que al principio el juez indicó sobre lo que debían trabajar, o puede ser también que nos esté diciendo o nos esté sugiriendo la externación de ese joven, es decir, el egreso, con algún referente que puede ser o sus padres, o una abuela, o un tío bajo ciertas pautas. Generalmente los centros de régimen cerrados, siempre las pautas que ponen es residencia con algún referente, que continúe la escolaridad, que quizás continúe con el tratamiento psicológico, que haga alguna actividad recreativa. Puede ser también que
sobre la base de eso, el juez diga, pero también quiero tener la opinión de los delegados, que en definitiva son mis ojos de ese chico en el instituto. Entonces envía a los delegados, inspectores que son trabajadores sociales, para que ellos también hagan o expliciten una opinión, si están de acuerdo con esta sugerencia. Puede ser que los delegados digan que no y que el instituto diga que sí. Y nosotros, mensualmente, que somos defensores de menores, concurrimos a esos centros e informamos a ese chico, no solo de la situación procesal, que también seguramente le informó su defensor técnico, sino también la posibilidad de que el instituto nos informó acerca de su externación. Entonces le preguntamos, en esto famoso del derecho a ser oído, y tan importante, sobre todo por la capacidad progresiva, estamos hablando de chicos de 16 y 17 que quieren egresar y con este referente. Obviamente todos los chicos quieren abandonar el centro de régimen cerrado, e inmediatamente confeccionamos un dictamen donde pedimos la externación de ese chico al juez. ¿Dónde se va a presentar esa externación? ¿En la causa o en el expediente tutelar? No, en el expediente tutelar. En ese expediente tutelar, el juez puede ser que nos diga que no, que para él todavía es muy prematura la externación, y nosotros vamos a tener la posibilidad de recurrir esa externación. ¿Ante quién? Ante la Cámara. Un tribunal superior que va a revisar si esa resolución del juez unipersonal se condice, digamos, de alguna manera con su fundamentación o argumentación jurídica. Generalmente la Cámara nos da la razón a los defensores y inmediatamente le envía el expediente tutelar al juez para que termine la externación bajo las pautas que indicó el instituto y que nosotros acompañamos. ¿Qué significa la externación? Porque a veces muchas personas confunden la externación de un joven que está institucionalizado en un centro de régimen cerrado con la excarcelación de un adulto que está preso en una cárcel. No es lo mismo, porque justamente la excarcelación debe resolverse en 24 horas cuando se trata de un adulto. Sin embargo, la externación de un joven, el juez para tomar la decisión debe reunir varias herramientas. No solo el informe del instituto, el informe de los delegados, sino también va a llevar a cabo la entrevista de los padres. También lo va a citar al menor y le va a preguntar sobre esto, más allá de que nosotros dialoguemos con el menor. Entonces, una vez que reúne todo eso, luego de todo eso, él toma una decisión, que puede ser, como les dije, la externación o la negativa. Si hay una negativa, tenemos la posibilidad de recurrir esto en el tutelar. ¿Qué pasa si la Cámara nos dice también que no, digamos, si le asiste razón al juez? Todavía tenemos el recurso de casación. Lo que pasa que a veces, como estrategia, entendemos los defensores de menores que quizás no nos conviene ir a la casación y nos conviene esperar justamente que la causa se eleve al Tribunal Oral de Menores. Nosotros tenemos 3 para toda la capital, 3 tribunales de menores. ¿Por qué le decimos al chico que quizás es mejor esperar o intentar después? Porque justamente cuando la causa se eleva a un tribunal oral, cambian todas las partes. La única parte que no cambia es la Defensoría de Menores, que lo acompañó en la etapa de instrucción y lo va a acompañar en la etapa oral al joven. Pero cambia el fiscal y la defensa. Siempre se tratan de partes especializadas. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso especial. Es decir, a futuro quizás vamos a juzgar a una persona que cometió el hecho siendo menor de edad. Cuando la causa se eleva, porque obviamente se completó la instrucción, también el defensor técnico tiene posibilidad de recurrir en la causa a ese procesamiento. Pero supongamos que la Cámara confirmó el procesamiento, confirmó también que sigue institucionalizado, entonces tanto la causa como el expediente tutelar, clausura de instrucción o previo requerimiento fiscal, se eleva a ¿dónde? A alguno de los 3 tribunales orales menores. Y aquí comienza la etapa oral. Cuando llega a un tribunal oral de menores se hace un decreto inicial. ¿Qué es esto del decreto inicial? Es la radicación, es decir, al joven se le explica, ya no estás más en la etapa instructoria, llegamos a la etapa oral. ¿Esto qué significa? Significa que vas a tener un debate oral. Después le explicamos todas las posibilidades que tiene, pero para de alguna manera usar un lenguaje claro, preciso y concreto con ese menor, le decimos, bueno, ¿viste todo esto que se estaba investigando? Bueno, por todo esto ya te procesaron,
Y ahora tenemos que ir a la etapa oral. La etapa oral es un debate, es un juicio, donde se va a decidir si te absuelven o te condenan. Se lo hacemos simple. En este decreto de erradicación se le va a dar intervención, como dije, a un fiscal especial, a una defensoría especial, y al niño, o ese adolescente, se lo va a notificar de quiénes son las nuevas partes que van a intervenir en esta causa. Él ya sabe que nosotros lo vamos a acompañar. A partir de ahí empieza a correr los 10 días, al igual que esto en el caso del mayor, para que ofrezcan pruebas la Fiscalía y la Defensoría Técnica. El juez, cuando tiene reunido todo esto, va a fijar una fecha de juicio con un proveído de prueba, ¿no? Donde va a establecer quiénes van a venir a declarar en forma testimonial a este juicio, cuál es la prueba pericial y documental que va a incorporar a este juicio, y algo diferente a que no ocurre en los mayores, porque obviamente un mayor no tiene expediente tutelar. Bueno, acá se va a incorporar el expediente tutelar si este joven está próximo a cumplir los 18. Y si no lo está, también se va a incorporar, porque quizás en ese juicio, a pesar de que todavía no estén cumplidos los 18, la Defensoría de Menores, al momento de los alegatos, va a poder volver a reiterar ese pedido de externación que venía trabajando en la instrucción. Bajemos un poco. Ahí, por favor. Ahí. Bueno, la causa ya está lista. El juez nos dijo que tal día vamos a tener juicio. ¿Qué podemos hacer nosotros las partes? Cuando digo las partes, el defensor técnico, la defensoría de menores, el fiscal. Bueno, nos reunimos y vemos si cabe la posibilidad de resolver este conflicto de alguna otra manera diferente. Esto que se llama la resolución alternativa del conflicto, la suspensión del juicio a prueba, o quizás la conciliación que nos trajo el Código Procesal Penal Federal nuevo. Entonces, vemos con la defensa técnica qué es lo mejor estratégicamente para este joven. Por supuesto que si se trata de un delito, su primer delito, y no es tan grave, quizás le podemos ofrecer la posibilidad de hacer una suspensión de juicio a prueba, la famosa probation. Al igual que lo hace un mayor, también lo puede hacer un menor. La diferencia va a ser la siguiente. El defensor técnico va a preparar su escrito con este joven, donde va a hacer una reparación, va a ofrecer una reparación material, pero a diferencia del mayor, este joven tiene un año de tutela, de buena evolución satisfactoria. Esto va a dar la posibilidad que la Defensoría de Menores, junto con el defensor técnico, le soliciten al juez, el día que hagamos la audiencia de suspensión de juicio a prueba, que le dé por sufridas las reglas del 27 bis. ¿Qué significa esto? Es decir, lo que comúnmente en los tribunales de menores en capital conocemos como la probation retroactiva. Es decir, se va a abrir una audiencia, el defensor va a solicitar la suspensión de juicio a prueba, el joven va a estar de acuerdo, nosotros vamos a hablar sobre esa evolución que tuvo en el año que fue satisfactorio, la falta de antecedentes, y seguramente el fiscal va a hacer lugar a esa suspensión. Inmediatamente el juez le va a dictar el sobreseimiento, se va a extinguir la acción y no le va a poner ninguna regla, porque el juez va a tomar la observación tutelar anterior como reglas del 27 bis que generalmente se le pone a un mayor. Pero también puede ser que nos convenga más hacer la conciliación, que es este famoso proceso restaurativo, ¿no es cierto? Que lo tenemos en el artículo 22 y 34 del Código Procesal Penal Federal nuevo y la convención. Justamente esto, ¿qué permite la conciliación? Permite que la víctima pueda dialogar con este adolescente infractor, puedan comunicarse, que él le pueda ofrecer una disculpa, también que le ofrezca una reparación material. Pero ojo, porque esto no lo podemos hacer, por ejemplo, en delitos contra la integridad, sino que el artículo 34 bien nos dice cuál es la competencia, ¿no? Van a ser delitos con contenido patrimonial, sin graves violencias en las personas, o delitos culposos donde no haya lesiones gravísimas o resultado muerte. Aquí nos sentamos todas las partes, el fiscal, las defensas, la víctima, y confeccionamos una suerte de acuerdo que lo elevamos al juez. El juez va a llamar a audiencia, a esa audiencia vamos a concurrir todas las partes, inclusive a la víctima, y
Y ahí es como que el joven va a volver a reiterar esta disculpa que expresó por escrito, va a ofrecer una reparación. Puede ser que la reparación la pueda consignar en el mismo momento, quizás no es mucho dinero y se la pueda dar en el mismo momento, y entonces ahí se extingue la acción penal por el artículo 59, inciso 6 del Código Penal. Pero puede ocurrir que sea más elevada la suma y quizás el joven tenga que hacerlo en 3 cuotas. Entonces el juez no va a extinguir la acción penal hasta que no se cumplimente, digamos, el cumplimiento de este acuerdo de conciliación. Pero ¿qué pasa si pagó la primera cuota este joven, la segunda y la tercera no pudo? Bueno, en este caso, y no dio ninguna explicación acerca de qué lo llevó a incumplir esta última parte. Bueno, en este caso, tanto el fiscal como la víctima están autorizados a pedir que esto se revoque y que volvamos a la fijación de aquella fecha para llevar a cabo el debate oral. Sigamos una más. ¿Qué pasa si no llegamos, no podemos utilizar ninguna resolución del conflicto, ningún método alternativo del conflicto, pero también nos queda la posibilidad del juicio abreviado, que al igual que en los mayores, implica que el joven se va a hacer cargo, va a decir que la descripción de los hechos fue así, que él asume la responsabilidad y la calificación. A veces pasa que la calificación, el fiscal especial recalifica esa figura legal o ese tipo penal. Y quizás lo que era un consumado puede quedar en un tentado, o quizás pone una calificación mucho más beneficiosa para el joven. Y entonces acepta firmar el juicio abreviado. En ese momento nosotros nos tenemos que fijar como defensores de menores qué edad tiene el joven, porque si tiene 16 solo va a poder firmar la responsabilidad. No vamos a poder integrar en esa acta del juicio abreviado, que posteriormente va a ir a la homologación del tribunal oral, porque no vamos a poder resolver el artículo 4, es decir, si el juez le va a imponer o no la pena de acuerdo a la evolución posterior que tuvo al momento de estar institucionalizado. Pero ¿qué pasa? Y entonces la sentencia que saldrá será solo la declaración de responsabilidad, suspendiendo esa causa hasta el momento que él cumpla los 18 años, oportunidad en que va a poder decidir acerca de si le impone o no la pena pedida en ese juicio abreviado. Pero ¿qué ocurre si ya tiene los 18 años, es la única causa que tiene, no tiene antecedentes, y su tutelar habla de que tuvo una evolución satisfactoria, quizás se egresó en algún momento, cumplió con todas las pautas de la instancia judicial? Bueno, en este mismo juicio abreviado, en esta acta, no solo va a firmar su declaración de responsabilidad, sino también podemos incluir el artículo 4, donde las partes le piden la absolución al juez. Inmediatamente esa acta de juicio abreviado se presenta ante el juez y el juez lo llamará a una audiencia de visu, es decir, lo va a citar a ese menor para explicarle si entendió lo que él realmente firmó, que se estaba haciendo cargo del hecho, que lo van a declarar responsable, tanto si se va a resolver el artículo 4 como no en esa acta. Pero también puede suceder que el chico diga, no, la verdad que yo soy inocente, yo quiero probar mi inocencia en un juicio oral. Y en ese caso tendremos que ir sí o sí a un debate oral. ¿Qué diferencia presenta un debate oral de un menor con un adulto? Bueno, la diferencia grandes, abismales, va a ser que el juicio oral del menor va a ser reservado, justamente porque en ese debate se van a hablar cuestiones personales de su vida. Entonces tenemos que proteger la integridad de ese adolescente que está sometido a juicio. Pero también otro rasgo característico es que la Defensoría de Menores va a tener que estar presente durante todo el debate oral, bajo pena de nulidad. Es decir, si se hace un debate oral donde vamos a discutir la responsabilidad de una persona que al momento del hecho era menor de edad y no está la defensora de menores, ese juicio es nulo. Bueno, supongamos que comenzó el juicio, es igual que el de un mayor, él va a tener la posibilidad de responder preguntas personales, va a decir si va a querer declarar o no, se van a escuchar las testimoniales, policías, víctimas, etcétera, etcétera. Se va a incorporar toda la prueba pericial, documental, que se había señalado en aquel proveído de prueba donde el juez había fijado la fecha de juicio.
Y vamos a llegar finalmente a lo que son la etapa de los alegatos. Los alegatos que obviamente quizás el fiscal acuse, puede que no acuse, que directamente diga que para él rige una absolución lisa y llana o una absolución por duda. Bueno, en ese caso la defensa se va a adherir y la Defensoría de Menores no va a tener que alegar al respecto porque no va a haber imposición de pena. Pero ¿qué pasa si el fiscal realmente acusa? Ya al acusar hace una estimación del pedido fiscal en cuanto a la pena que le va a solicitar. En el caso de la defensa, va a ser, obviamente, va a defenderse respecto de esa acusación y después quedará la segunda vuelta. ¿Por qué hablamos de segunda vuelta? Porque justamente el menor en un juicio oral tiene dos etapas. La primera etapa habla de la declaración de responsabilidad o no. Y la segunda es si va a regir o no la imposición o no de pena, si es necesario que se le imponga una pena o no. Y sobre esta etapa es sobre la que vamos a alegar las defensorías de menores. Es lo que el régimen penal de minoridad del decreto 2278 hace alusión en el artículo 4. Es decir, una vez cumplidos los requisitos objetivos, esto es la declaración de responsabilidad en mayor de edad y la observación no puede ser inferior al año, el juez va a analizar el resto de las pautas. ¿Cuáles son el resto de las pautas de este artículo 4? Bueno, la modalidad del hecho. El juez mira cómo fue el hecho. Hubo utilización de un arma, si hirió a alguien, quizás se le dio muerte o no. Luego va a mirar los antecedentes, es decir, si tiene muchas causas como menor, si tuvo causas como inimputable. Pero también va a ver los antecedentes familiares, es decir, la procedencia social, familiar, cultural, el grado de vulnerabilidad de este joven. ¿En qué situación se encontraba este joven cuando se puso en esta situación de riesgo y en otra? También va a observarlo durante todo el debate, ¿no? Y el intercambio que tuvo en esas primeras palabras previas a la indagatoria. Y finalmente va a ver el resultado del tratamiento tutelar. Ese tutelar que se fue alimentando durante toda la instrucción, durante toda la etapa oral de los informes, ya sea que este chico estaba en libertad o está institucionalizado. Llegado el momento, la Defensoría de Menores siempre tiende a pedir la absolución y subsidiariamente una condena reducida. Porque, ¿qué pasa? El juez puede llegar a determinar la absolución. Pero ojo, no va a ser la absolución por el hecho, porque puede ser que en su veredicto su primera vertiente sea la declaración de responsabilidad. Él lo encuentre responsable del hecho, pero lo absuelva, no por el hecho, sino que lo absuelve por su evolución posterior. Es decir, porque respondió quizás en el afuera, cumpliendo todas las pautas que él le impuso al inicio de la instrucción, o se ha visto una evolución importante en su institucionalización. Es decir, ese joven ha sabido capitalizar el encierro. Cuando digo capitalizar el encierro, ya sea estudió, quizás completó la escuela secundaria, hizo varios talleres certificados en gastronomía, en albañilería, pudo de alguna manera en ese espacio terapéutico verbalizar que se dio cuenta que por qué se meten problemas. Por ahí también se concientizó de su problema adictivo y quiere hacer un tratamiento y tiene voluntad y lo está haciendo. Entonces todo esto, aunado a lo otro que les dije, va a ser valorado por el juez. Pero ¿qué pasa si el juez dice, la verdad que el tratamiento tutelar no fue bueno y lamentablemente tengo que aplicar una condena? ¿Va a ser igual que la del mayor? No, no va a ser igual. Justamente porque el artículo 4 es muy claro cuando dice que el juez lo va a poder absolver o, si lo condena, va a ser reducido conforme lo previene la tentativa. Es decir, supongamos que se trata de un robo en poblado en banda, que tiene un mínimo de 3 y 10. El mínimo, si no tiene antecedentes este joven, supongamos que en lugar de 3, le va a poner 1 año y 6 meses. Y si no tiene otra causa u otros antecedentes, se lo pone en suspenso y quizás ese mismo día que lee el veredicto, el joven puede recuperar su libertad. Sigamos a la siguiente, ¿están? Siguiente. Ahí. Bueno, no, una más arriba, ahí.
lo que yo les explicaba recién, ¿por qué es importante la normativa internacional? Dijimos que el decreto Ley 2278 continuamente tiene que ser oxigenado con la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado de derecho internacional, de derechos humanos, es un catálogo de derechos del niño. Y además con el resto del corpus juris, no solo con las reglas mínimas, las reglas de Beijing, reglas de Tokio, reglas de Habana, el tema del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué digo esto? Porque es como decía Josefina, hay que hacer un juego armónico continuamente. No olviden que el decreto decía, el niño es un objeto, no hay que escucharlo, yo lo encierro porque lo protejo, porque si cometió un delito, lo encierro y lo protejo. Y si también anda en situación de vagancia, lo encierro y lo protejo. Y gracias a Dios vino la convención que dijo, no, un momento, el niño es un sujeto de derecho, tiene que ser oído. Y de acuerdo a su capacidad progresiva puede expresarse, incluso elegir su propio abogado, como nos explicó recién Josefina, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Pero ya de lleno, en la Convención de los Derechos del Niño, como estamos hablando de ese menor que infringió la ley penal, nos vamos a parar en el artículo 37 y 40, que claramente, ¿qué le dice al juez el artículo 37, inciso B, y el 40 de la Convención? Dice, si vos tenés que privar a un joven de su libertad, o sea, la regla es la libertad, la excepción es privarlo. Si lo privás, tenés que hacerlo como última ratio y por un periodo breve, que sea solamente para determinar el restablecimiento de esos derechos, la línea de acción que tienen que trabajar él y sus padres, nada más que para eso. Porque ¿qué buscamos? Dice la Convención. La Convención lo que busca es resocializar a ese joven, que se pueda reintegrar a la sociedad y asumir una función constructiva. Recién hablábamos de que si no queda otra que ese juez en ese juicio lo tiene que condenar. Obviamente esa condena, cuando él toma la decisión de condenarlo, está pensando esa condena, o tiene que pensar esa condena, como una medida educativa. Es decir, yo te tengo que condenar que sea la última ratio, que sea como una medida para reeducarte, no para castigarte. Porque si no sería contrario a la finalidad que persigue la Convención de los Derechos del Niño. Sigamos a la normativa local y los fallos de interés. La que sigue, ahí. Bueno, sobre el régimen penal minoril, ya más o menos les expliqué, el artículo 1 y 2 claramente nos dice quiénes son los menores imputables, los menores inimputables. El artículo 3 habla de la disposición tutelar, esto que ni bien un joven infractor es menor de edad y comete un delito, paralelamente a la causa siempre va a tener la formación de un expediente tutelar, donde de alguna manera el que decide, por eso sigue ese efecto de paternalismo, es el juez. Y en esos momentos también va a tener restringida la responsabilidad parental los padres, porque imagínense un chico que está institucionalizado y se siente mal, el que decide el traslado de ese instituto a un hospital, no llaman a los padres, es el juez. El artículo cuarto, no, déjalo acá, el artículo cuarto es el que hablamos, es el que habla de la necesidad de imponer o no después de que se determine la declaración de responsabilidad de un joven. El quinto, claramente, el artículo quinto del decreto ley 2278 habla de que no existe la reincidencia cuando se trata de hechos cometidos como menor. El sexto, de que siempre que un joven sea institucionalizado, tiene que hacerlo en el ámbito adecuado, especializado. No podemos mezclarlos con los mayores. El séptimo habla de esto que decíamos, ¿no? Que mientras está institucionalizado, rige la restricción de la responsabilidad parental. Y el octavo es el famoso informe retrospectivo. ¿Qué significa esto? Significa que puede ser que el joven se le inició una causa, fue la indagatoria, pero después de eso no supimos más. Se puso lo que comúnmente se dice rebelde. Es decir, no estuvo a derecho. Y después nos enteramos de muchos años que cayó en una causa como mayor, y en esa causa están certificando y le salta la causa como menor. En este caso no vamos a tener expediente tutelar o seguimiento tutelar. Entonces, ¿cómo haríamos frente a un juicio? Bueno, en ese caso, el artículo octavo le dice al juez que hay que hacer una suerte de retrospectivo, un informe socioambiental donde se va a volcar qué hizo el joven durante todo el periodo en que estuvo rebelde, para que él pueda decidir acerca de la imposición o no de pena. El 11 es, supongamos que el chico está en libertad, pero decide irse a otra provincia a vivir.
Bueno, en ese caso el juez mandará un exhorto al juez penal juvenil de esa provincia para que le envíe los informes que van a ser agregados al expediente tutelar que está acá, porque en algún momento va a haber que resolver la causa. Como dijimos, el proceso penal de menores es un juicio especial, se rige por estos artículos, y no voy a extender sobre la ley 26061 porque tan claramente lo expuso Josefina, pero tenemos que entender que es una ley de protección integral, ¿no? Que está para el restablecimiento de esos derechos que han sido vulnerados a través de los distintos dispositivos de minoridad, más todo lo que marcan en cuanto a las garantías esta ley. Me interesa marcar estos dos fallos de menores, que son interesantes, hay muchos más, pero han marcado un hito, digamos, en la justicia de menores. Es el fallo Maldonado, que es de diciembre del 2005, donde de alguna manera en el fallo Maldonado el Tribunal Oral de Menores le había aplicado una pena muy alta a un joven, de 14 años. Por supuesto, el fiscal recurrió y la casación le aplicó una prisión perpetua. La defensa llegó hasta la Corte y la Corte en este fallo Maldonado hace señalamientos muy importantes. Dice, a ver, el aplicar una prisión perpetua a un joven va en contra o viola el artículo 37 inciso B, por lo que dijimos. O sea, la prisión tiene que ser última ratio y por el periodo más breve que proceda. Una prisión perpetua es indeterminada. Tampoco una prisión perpetua deja que haya una revisión periódica por parte de la defensa y además, porque es desproporcionada. O sea, podemos hablar de una prisión perpetua para un adulto, pero el reproche penal para un menor nunca puede ser la prisión perpetua. También habla del tema de la valoración. En este fallo, la casación también convalidó o tuvo en cuenta al momento de valorar una causa que tenía en trámite este joven. Y eso es un error, porque eso es violatorio tanto para un mayor como un menor del principio de inocencia. Además, claramente dice que, aunque se trate de un delito gravísimo, la necesidad de pena a la que alude la ley 2278 nunca solo debe determinarse por la gravedad o por la peligrosidad, sino el legislador le dio un poder tan grande al juez discrecional y justamente para que tengan en cuenta, ojo, porque si vas a penar, vas a aplicar una pena, tenés que tener en cuenta siempre la menor culpabilidad y la inmadurez emocional de ese joven. No estás juzgando a un mayor, estás juzgando a una persona que en ese momento estaba en pleno desarrollo físico y psíquico. En lo que hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí Argentina fue sancionada internacionalmente. Otra vez, porque a varios jóvenes se les había aplicado la prisión perpetua, pero también lo más importante que señala Mendoza en el año 2013 y ahora la Corte Interamericana ha vuelto a señalar en 2022 que no estamos cumpliendo con tener un régimen penal juvenil que esté ayornado a los estándares internacionales. Es decir, no puede ser más esto de tener el decreto ley oxigenándolo continuamente con los instrumentos internacionales. Una cosa interesante, bajamos las estadísticas que les quería mostrar acerca, que se hace sobre la base general de datos de niños, adolescentes de la Corte Suprema, ¿no? A esta base de datos llegan tanto las causas inimputables como las causas de los imputables. Fíjense, casi siempre la gente piensa que los menores, o de alguna manera es lo que intentan graficar en las radios, en los diarios, en la televisión, que quizás cometen más delitos contra las personas o más homicidios. Fíjense lo que dio en el 2019, 2,1 contra las personas y 1,1 contra la integridad sexual, mientras que contra la propiedad dio el 79,5. En los tribunales orales lo que arrojó es que obviamente delinquen mucho más los hombres que las mujeres y que no están así que hay tantos internados en Capital Federal. Esto de que de alguna manera los jueces comienzan a concientizar la idea de que tiene que ser última ratio y por el periodo más breve que proceda. Si no corresponde derivarlo a una residencia educativa o a una comunidad terapéutica, que también va a ser un lugar de libertad restringida. De hecho, mientras están internados en esos lugares o están en esos lugares derivados, su tiempo ahí es contado también como tiempo de internación, igual tiempo de detención. Al final, con esto termino,
la última, más abajo, Tristán, quería mostrarles esto. ¿Cómo informan los medios de comunicación sobre los niños, niñas, adolescentes que delinquen en nuestro país? A ver, dijimos que la convención quiere que si un niño tiene que ser institucionalizado, sea de alguna manera para educarlo, para organizarlo en la cotidianidad, de todo lo que tiene que ver con la salud, la escolaridad, los vínculos con los padres. Porque la convención lo que quiere es que ese niño se reintegre a la sociedad y asuma una función constructiva. Ahora me pregunto, Infobae dice, menores que delinquen y una sociedad desprotegida. Menores por un lado y por el otro de la sociedad. El drama de Kevin, el adolescente ladrón de zapatillas de Rosario al que sus vecinos le desean la muerte. Digo, no está bien lo que hace Kevin, obviamente, robar zapatillas, pero pensemos, ¿por qué Kevin se pone en esta situación de riesgo de robar zapatillas y tener múltiples causas de robo y sus vecinos le desean la muerte? ¿Por qué no pensamos qué está fallando a nivel de la situación económica o de las políticas públicas para poder satisfacer los derechos de los niños y que en lugar de robar zapatillas estén estudiando en un colegio? La última, una más. Acá. Acá. El pequeño amenazó, niño de 8 años, entró a asaltar una joyería, el pequeño amenazó con un arma al dueño del negocio, dame todo y no te hagas el bol porque te voy a quemar. Esto, a primera mano, uno se sorprende, un niño de 8 años, obviamente va a ser inimputable. Vamos a tener que hacer un fuerte trabajo sobre este niño, ¿no? Porque ¿qué lo lleva a estar en una joyería asaltando a alguien y no estando, digamos, en el colegio o en su casa? Entonces hay mucho para trabajar en esto. Pero lo cierto es que este diario solo mostró esto y no mostró después que había entrado con un arma de plástico y que en lugar de darle intervención, a ver, no es menos grave, yo tampoco lo justifico porque no tiene por qué el joyero conocer que era de juguete, quizás yo también me hubiese impresionado, pero digo, ¿qué se hizo con este niño de 8? Porque después de esto hubo otra noticia más de que continuaba en situación de calle, que ningún organismo de niñez, si bien a primera mano lo había colocado en un hogar convivencial o en un parador, se fue de ese parador y nadie hizo el seguimiento. Así que, bueno, con esto concluyo, agradeciendo a todos los que me escucharon y teniendo esperanza que alguna vez Argentina va a ser un código de niñez quizás como tiene Colombia, Brasil, donde realmente respetemos esto que pide la Convención, ¿no? Por favor, regla libertad, excepcionalmente en privarlo, y si lo privamos, sea para reeducarlo y que se reintegre a la sociedad para asumir una función constructiva y respetar los derechos de terceros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina, realmente clarísima la exposición, como siempre, un placer enorme y bueno, dará para muchísimo más debate en el futuro, así que pasamos directamente a Antonella, porque nos está apretando un poquito el tiempo, y Antonella, como ya fue presentada también al inicio, va a hablar de prisión domiciliaria como derecho del niño y no como prerrogativa de la madre. Adelante, Antonella. Bueno, gracias, Tristán. No sé qué toqué, pero se ve re lindo. Estoy ahí como virtual. Bueno, felicitaciones a las dos disertantes. Muy interesante el tema, Karina. A mí me interesa mucho el tema de los menores. Bueno, no sé cómo será en Buenos Aires. Acá la práctica es desastrosa. De hecho, hay un sistema escrito, no hay ni siquiera juicio oral. Cada vez hay condenas más altas. Un último caso, un caso que lo condenaron a 17 años y la Cámara elevó a 23. O sea, bueno, da para debatir mucho ese tema. Son hechos graves, pero bueno. Incluso, bueno, lo dejamos para el debate, pero se está declarando la reincidencia en mayores por condenas de menores. Hay jueces que en el sistema de mayores declaran la reincidencia. Pero bueno, lo podemos dejar para otra charla eso. Bueno, estoy un poco mal de la garganta, así que bueno, muchas de las cosas que voy a tratar ya se dijeron, así que voy a ir un poco rápido. Yo voy a empezar de atrás para adelante. La conclusión, el título que traje es la conclusión del tema, ¿no? Estamos hablando de una prisión domiciliaria como derecho del niño y no como prerrogativa de la madre.
Y esto, bueno, no lo digo yo, sino que son fundamentos que voy extrayendo de distintos fallos en que me ha tocado intervenir. Yo voy a dar una mirada desde el punto de vista de la defensa. Yo soy abogada particular, así que voy a tratar este tema siempre mirándolo desde el lado de la defensa. Bueno, a ver si puedo ir pasando. Ahí está. ¿Qué dice la legislación argentina en este tema? Básicamente tenemos acá dos previsiones destinadas a evitar la ruptura del vínculo materno-filial en el caso de mujeres en conflicto con la ley penal, que son madres de chicos de corta edad. Por un lado tenemos el artículo 10, inciso F del Código Penal, y el 32, inciso F de la ley 24660, que es la ley de ejecución penal. En estos casos estamos hablando de mujeres ya condenadas, es decir, que han sido condenadas por la comisión de algún delito. Esta normativa establece que las madres de niños de hasta 5 años de edad podrán cumplir su encierro en régimen de arresto domiciliario. Esta palabrita podrán implica que siempre va a quedar a criterio del juez, que no es automático, no es porque una mujer tenga un chico menor a 5 años sí o sí va a ir a prisión domiciliaria, sino que se tienen que evaluar varias cuestiones. Esto se replica en los códigos de procedimiento al tratar la prisión preventiva. Por ejemplo, nosotros en Santa Fe tenemos el artículo 222, inciso primero, que cuando habla del régimen de morigeración de una prisión preventiva remite al artículo 10 del Código Penal. Tenemos a nivel nacional el 314 del Código Procesal Penal de la Nación, que esto es lo que rige en todo el país a nivel federal y en Cava, en Capital Federal. Y el 159 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires son similares en este tema, diciendo que el juez puede otorgar una prisión domiciliaria a aquellas mujeres que tengan hijos menores de 5 años. Y por otro lado tenemos el artículo 195 de la ley 24660, que permite que las mujeres encarceladas tengan a sus hijos en el establecimiento carcelario, hijos que tengan hasta 4 años de edad. Sobre este punto ya se dio una charla, hemos dado una charla este año, que la dio el doctor Nazareno Bravo, que se encuentra también grabada y subida a la página de YouTube, así que no me voy a extender. La idea es que hoy tratemos el tema de la domiciliaria de chicos menores a 5 años. Bueno, ¿qué dice? Vamos a ver qué dicen las convenciones internacionales sobre la materia y qué dice la Corte y qué dicen los fallos. Algo ya estuvimos viendo, la Convención de los Derechos del Niño es clave para analizar este tema. Esto obviamente tiene jerarquía constitucional por el 75 inciso 22. Ya la doctora Josefina Mesple explicó qué significa el interés superior del niño. Brevemente, en todas las medidas en donde intervengan niños, siempre hay que atender a su interés superior. Esto está también regulado en el artículo 13, define qué es el interés superior del niño, y surge también del preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad y comprensión. Por otro lado, en lo que respecta a este punto, tenemos que tener en cuenta el artículo 5.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que habla del principio de intrascendencia o trascendencia mínima a terceros de la pena criminal. En esta temática adquiere relevancia este punto. ¿Qué dice este artículo? La pena no puede trascender de la persona del delincuente, principio que impone evitar o atenuar toda pena que por las circunstancias del caso concreto resultare inhumana, trascendiere gravemente a terceros inocentes o fuere notoriamente desproporcionada con la lesión y la culpabilidad por el hecho. Voy a continuar voy a ir bastante rápido porque creo que a las 6:15 se nos corta el Zoom. De todas maneras me interesó mucho escuchar a las chicas que bueno, que no, yo soy ya de la casa, pero las chicas no, así que me interesaba mucho escucharlas. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a este punto? Se expidió en junio del 2013 en el caso Fernández Ana María. En este caso, la Corte toma el dictamen de la Procuradora General, que fija como estándar que el tribunal debía conceder el arresto domiciliario si era la mejor solución para proteger los derechos del niño. Y ese dictamen de la Procuración también señala que crecer en una prisión para adultos no puede constituir de ningún modo el mejor entorno para el desarrollo de un niño, e incluso puede ocasionarle graves perjuicios. Es decir, que este alojamiento del niño en prisión, ir con la madre a un establecimiento carcelario, tiene que ser en caso excepcional y a fin de evitar la disolución del vínculo materno-filial, pero siempre se tiene que hacer prevalecer el derecho a ese niño de estar con su madre en su domicilio. Luego tenemos 2 fallos más de la Corte, en donde yo puse los que me parecen más importantes.
el precepto contenido en el artículo 3.1 de la Convención, el que antes veíamos del interés superior del niño, tiene jerarquía constitucional y apunta fundamentalmente a dos propósitos, cuáles son: constituirse en una pauta de decisión ante conflictos de intereses y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido que la decisión se defina por lo que resulta mayor beneficio para ellos. En otra oportunidad, el Alto Tribunal expresó: la consideración rectora del interés superior del niño que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de toda norma jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias, llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo obviamente a la Corte cuando procede la hermenéutica de los textos constitucionales. Después yo les voy a dejar el PowerPoint para que le interese, para poder analizar bien cada fallo. Yo acá estoy extrayendo una conclusión que me parece importante para este tema en particular. ¿Qué pasa en la práctica? Como digo, yo lo voy a hablar desde la defensa, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para solicitar la aplicación de una prisión domiciliaria, porque como dije, no es automático, no es que porque la madre tenga un chico de 3 años va a ir sí o sí a prisión domiciliaria. Lo primero que tenemos que pedir es la urgente intervención del defensor de niños, niñas y adolescentes, o la trabajadora social o el asesor de menores. Esto va cambiando según las provincias. Nosotros acá en Santa Fe tenemos la intervención del asesor de menores, que, como lo dijo la doctora Mesplet, hace un dictamen que no es vinculante para el juez, pero siempre obviamente ayuda. Un dictamen favorable para la defensa ayuda a una resolución favorable. En Santa Fe casi nunca se pide esto. Yo he tenido audiencias de prisión preventiva, no de condenas, y nunca se pide la asistencia de un asesor de menores. Una única vez lo pedí y la asesora vino, que es la misma que trabaja en los juzgados de menores, y me dijo que era la primera audiencia que venía porque nunca nadie la llama. Así que esto me parece fundamental para los que trabajamos en el derecho penal. Karina no puede creer, pero No, es así. ustedes. No le dan nunca intervención, por lo menos en lo que es la provincia. En el federal tampoco, pero es más, como es un sistema escrito, vos pedís una vista y se le mandan el expediente a la asesora y tiene un tiempo para dictaminar. En cambio, en la provincia, como es oral, tiene que venir a la audiencia la asesora. Pero como nadie lo pide, nunca va. Así que esto me parece fundamental. Otra cuestión que hay que tener en cuenta y solicitar son informes médicos y psicológicos, tanto de la madre como de los chicos, socioambiental, del hogar donde van a residir, para ver cómo es ese domicilio, qué comodidades tiene, y también un informe que determine cuál es la situación actual de los menores. Si la madre está detenida y el padre está detenido, por ejemplo, a ver con quién están, con una tía, con una vecina. Todo esto también nos puede ayudar para que el juez tenga en cuenta estos elementos y otorgue, en definitiva, una prisión domiciliaria. También lo que se debe solicitar son informes de viabilidad para el uso de dispositivos de control, de seguimiento, geolocalización o tobilleras. Nosotros en Santa Fe tenemos esto depende del Ministerio de Seguridad, esto se pide a solicitudtobillera@santafe.gov.ar. Ellos tienen un equipo con asistente social, hacen no solamente un informe de viabilidad, es decir, hay que tener luz, internet en el domicilio para poder instalar una tobillera, también hacen un informe social y ambiental, para determinar en un único informe si conviene o no en ese domicilio aplicar una tobillera electrónica. Y como antes anticipé, la edad de 5 años, en principio, pero la edad no resulta ser un obstáculo insalvable. Vamos a ver que hay casos donde se puede otorgar una prisión domiciliaria con chicos de hasta de 15 años por una situación de vulnerabilidad. Y también tenemos casos donde hay chicos de 3, 4 años que no se lo otorgan por otros fundamentos negativos. Bueno, vamos a ver algunos fallos de tribunales inferiores, muy cortito. Este es un fallo, bueno, los fundamentos comunes de estos fallos que vamos a ver, traje algunos fallos de la justicia federal, tanto de Rosario como de Santa Fe Capital. El fundamento común es que se trata siempre de amparar la situación de los niños en riesgo por su especial situación de vulnerabilidad, lo cual, como dijimos, encuentra respaldo en la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo ello un interés mucho más elevado al de la propia imputada. Esto tiene que quedar claro, cuando se otorga un domiciliario no es un beneficio para la mujer, sino que es un beneficio y la mirada va siempre para el niño. Quizás esto no se entiende así, socialmente o en los medios, parece que es un beneficio que la saca, digamos, regalada para hablar claro la madre que va a la casa, y no es así, siempre se tiene en cuenta el derecho de los niños y su situación de vulnerabilidad. Este es un fallo del doctor Osmar Paulucci, del TOF 2 de Rosario, el Tribunal Oral Federal.
en la parte de ejecución penal. Voy a leer brevemente algunos de los fundamentos que me parecieron interesantes. Resulta claro que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, tal como es considerado por el preámbulo de la citada convención, y consecuentemente que los niños tienen el derecho a crecer junto a sus padres. El derecho de los niños a crecer en el seno familiar no debe ser analizado de manera absoluta, sino que de manera concurrente con todo el ordenamiento legal vigente y las circunstancias del caso. Y es aquí donde cobra relevancia el menor como sujeto de derecho y la detención domiciliaria como un derecho del niño y no como una prerrogativa de su progenitor. En este caso se analizan todas las circunstancias. Acá estamos hablando de un niño que tenía 13 años, con problemas psicológicos, que no tenía otra persona que lo cuide, de manera que en este caso se otorga una prisión domiciliaria a una mujer que estaba condenada y era madre de este chico de 13 años. Otro fallo que son fundamentos similares de la Cámara Federal de Rosario, Sala B, ambos de la Sala B. Bueno, ahora esto cambió bastante porque la Cámara no está dando domiciliaria a nadie, ni con chicos de 1, 2, ni mujeres embarazadas, por la cuestión que se vive en Rosario. Estos fallos son del 2014 y 2017, pero como digo, ahora cambió bastante. Frente a dicho cuadro de situación, se advierte que en el caso de análisis hay razones excepcionales de tipo estrictamente humanitarias que afectan valores jurídicos superiores y con mayor protección jerárquica que las que justifican el encarcelamiento cautelar de la imputada en trato, como son el derecho de los niños afectados a raíz de la detención de su madre. Otro fallo interesante que me tocó intervenir es de la ciudad de Santa Fe, el Juzgado Federal número 1 de Santa Fe, del año 2017, Alarcón Paola Daniela, sobre incidente de prisión domiciliaria, una resolución de octubre del 2019, en donde también acá había 3 chicos de edades distintas, pero todos superaban los 5 años. Voy a leer algunos párrafos. Lo requerido por la defensa técnica conlleva una interpretación amplia de los derechos consagrados y comprendidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. En este orden de ideas, cabe resaltar que si bien el informe socioambiental surge que los niños se encuentran escolarizados, actualmente están al exclusivo cuidado de su tía y su pareja, lo cual refuerza la hipótesis de que los padres de los menores no están a cargo de sus respectivos hijos. En este caso, la tía tenía 20 años, padre no tenían porque los había abandonado, y bueno, y la señora Alarcón estaba presa, de manera que obviamente había una situación clara de vulnerabilidad de estos 3 chicos. No puede omitirse considerar la concreta situación de vulnerabilidad en la que han quedado los niños desde el momento de la detención de su madre, pues se advierte que el cuidado recayó sobre su tía, que tiene 20 años de edad, y la pareja de ella, Facundo Pereira, cuyo único vínculo con los menores es ser pareja de su tía, debiendo asumir ambos la manutención de ellos, aunque del informe no se desprende con qué recursos cuentan para hacerlo o cuál es la actividad laboral que ellos desarrollan. Esta compleja situación fue remarcada por el asesor de menores, quien al recomendar la detención domiciliaria de la madre de los niños, destacó la situación psicoemocional de los mismos, por lo que sería beneficioso para ellos la presencia de su madre en el hogar. En este caso nosotros habíamos pedido la intervención del asesor de menores, y esto tiene que quedar claro, si no lo pide la defensa, el juez no le da intervención. El juez lo único que hace es correr una vista al fiscal. El fiscal siempre se opone, pero nunca le corre vista al asesor de menores, si no lo pide la defensa. Por eso es importante que esto se conozca, se sepa para los que ejercemos el derecho penal y lo pidamos nosotros. Con lo analizado presentemente, si bien la situación familiar de la encartada no permite encuadrar el caso en ninguno de los supuestos legales previstos por la ley 24660, en razón de que si bien tiene hijos, todos ellos son mayores de 5 años, lo cierto es que se ha acreditado que se encuentran a su exclusivo cargo y se acredita también la situación de vulnerabilidad. Otro fallo que traje es de casación penal de Buenos Aires, que en este caso otorga la prisión domiciliaria a un hombre que estaba a cargo de chicos menores de 5 años también. Partiendo de la premisa de que el legislador, al crear las disposiciones atinentes a la prisión domiciliaria, le otorgó facultad al juez para aplicarla, deberá evaluarse en el caso particular la conveniencia o no de disponer la excepción a que se alude. En tanto, no resulta de aplicación automática, sino que ha de ser valorado en relación a las características personales del justiciable y demás circunstancias relativas al acusado. En el presente caso, si bien la situación personal no encuadraría en ninguno de los supuestos de la ley 24660 ni del Código Penal, atendiendo a las particularidades del caso, apoyándome en el principio de humanidad de las penas, habré de realizar una interpretación amplia y analógica en buena parte de las normas citadas. Este es un fallo, como digo, interesante porque se le está aplicando la misericordia a un hombre. Pues acá madre no había. Es muy interesante.
Sí. Y por último, bueno, era cortito porque, bueno, me apuré igual, tengo más cosas, pero me parece que podemos abrir el debate con todos los temas tratados y terminar de analizar esto. Otra cuestión que menciono, que acá en realidad toda esta normativa se refiere a la, como antes dije, a cuando una persona está condenada, y los códigos de procedimiento tratan de igual forma respecto a una persona que está imputada en prisión preventiva, cuando obviamente la regla debe ser la libertad. En Santa Fe, el mismo artículo 222 se remite al artículo 10 del Código Penal, cuando la situación es totalmente distinta. Bueno, podemos equiparar una persona imputada con un mero grado de probabilidad que otra condenada. Pero bueno, la legislación está así y siempre queda sujeto a la interpretación y a la labor que pueda hacer la defensa para llevarle todo prolijito al juez y que el juez pueda fallar teniendo todos los elementos a la vista. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta a mí o a las otras disertantes. Muchísimas gracias, Antonella. Realmente aprovechaste cada segundo de tu tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio, tanto a vos en tu carácter de secretaria como a César. Creo que estamos llevando adelante un lindo seminario, intercambiando distintos puntos de vista y nada, creo que esto nos está nutriendo a todos y bueno, no sé si tienen alguna, como digo siempre, alguna duda, inquietud o reproche, ahí las tienen contra el paredón, a 2 de las 3. Josefina tuvo que atender sus obligaciones como madre, así que debió salir, así que bueno, ataquen contra Karina y contra Antonella, entonces. Estuvieron muy bien, muy bien. Ahí le quería dar la palabra al doctor Martín, Sergio Martín, que también es coordinador del seminario. No sé si Sergio está. Ahí lo veo. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias, Sergio, como siempre. Sí, sí. Bueno, Rosa. Pregunta para Karina, que bueno, ya que en la especialidad de los derechos del niño hay un planteo que yo tengo, que lo estoy planteando en todas las audiencias y que no me dan bolilla, respecto al el régimen de mayores cuando se agrava la pena por intervención de un menor de edad. Yo considero que ese menor de edad tiene que tener 16 o 17 años, es decir, lo que la ley regula como menor de edad. Si vos me traes un chico de 14 o 15, no se podría agravar la pena, porque no entraría en lo que es el sistema de menores. No sé qué pensás vos. Bueno, mirá, acá en los tribunales, la aplicación del 41.4 tiene que realmente el fiscal demostrar que hubo un aprovechamiento, si no directamente se lo sacan. O sea, si el fiscal no logra mostrar ese aprovechamiento, de que en realidad se valió, que distinto es, bueno, cuando es alguien más directo, pero si no está, digamos, demostrado el aprovechamiento, directamente los tribunales orales de menores quitan el 41.4, o sea, el agravamiento de la pena, ¿no? Lo que te quería comentar, Antonella, a causa de lo que vos decís de la intervención, volviendo a la prisión domiciliaria, ¿no? Vos sabés que acá la Casación Federal ha devuelto, digamos, ha decretado la nulidad de varias resoluciones justamente por no darle la intervención a la defensora de menores cuando se trata de una prisión domiciliaria, porque dice que lo que está en juego es el interés superior del niño. O sea, acá no estamos discutiendo, como vos decís, de la madre, o sea, le da realmente un carácter de relevancia. O sea, acá sí o sí, después yo como juez decidiré, pero sí o sí se necesita el dictamen de la defensora de menores que opine acerca de este niño, ¿no? Que en el caso acá de Capital, las defensorías de menores, por una resolución especial de la Defensoría General de la Nación, emitimos cuando se traten de chicos de 16 y 17. Los que tienen menos edad, hay una unidad especial que debe emitir ese dictamen para que el juez se pueda expedir sobre la prisión domiciliaria de una mujer o de un hombre, ¿eh? Porque también hemos tenido el tema de lo que vos citaste, el caso de la excepción. Bueno, pero acá si uno no lo pide, no lo mandan. O sea, vos haces un pedido domiciliaria, vista al fiscal, resolución. No le dan intervención a nadie.
Claro, porque la casación dice, más allá de que después el juez le resulte vinculante o no ese dictamen, tiene que existir, porque es casi como que estamos obviando al niño. Seguro. Y en realidad es por el niño en sí, no por la madre. Como vos muy Pero en bien el lo sistema señalás. ustedes, por más que no se mande, que no lo pida la defensa, lo mandan Sí, al asesor. siempre, Sí. siempre, Ah, bueno, siempre. acá Los no. tribunales orales criminales acá, porque las defensorías de menores no solo intervenimos por menores infractores a la ley penal, sino también por niños víctimas. Y un tribunal oral de mayores, por ejemplo, cuando le piden la prisión domiciliaria, automáticamente dice, córrase vista defensora de menores toda vez que el niño tiene, bueno, en nuestro caso, si tiene 16 o 17, porque es una competencia interna que determina la Defensoría General de la Nación, y si no, se lo mandan a esa unidad especial, pero el dictamen siempre está, no puede faltar, porque saben que si se lo recurren y llega a la casación va a establecer la nulidad y la va a devolver. Bárbaro. Adelantados están. Ponele. Bueno, ya estamos con el horario cumplido y bueno, superaron las expectativas las tres disertantes. Esto va a quedar subido en la página de YouTube del Colegio de Abogados de Rosario. Les quiero agradecer nuevamente la participación y nos vemos en el próximo módulo. No sé si Tristán vos querés decir algunas palabras y ya nos vamos despidiendo, aparte del aplauso. No, simplemente agradecerles a todos. Y bueno, los esperamos el próximo viernes con tema de vulnerabilidad en materia laboral y previsional, a cargo de los doctores Carnota y de Venecia. Y ya con eso vamos cerrando estas más que fructíferas jornadas, ¿no? Bueno, un aplauso y nos vemos en la próxima.